Y vamos a pasar a la palabra también. Yo creo que cada vez que nosotros nos acercamos a la presencia de nuestro Dios, dice la palabra que Él es recompensador de los que le buscan, ¿verdad? De los que saben que Dios está. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia, no deberíamos de venir sin esperar nada, aunque suene medio raro, ¿no? Podríamos ponernos muy espirituales o muy teológicos y decir, no, yo vengo a adorar a mi papá, yo vengo a cantarle a mi Dios y solamente por esa motivación, yo no busco ninguna otra cosa. Qué bueno que así sea, pero de algo podemos estar seguros: cada vez que venimos a buscarle y amarle, Él no se queda así, Él se derrite su corazón, Él nos ama, comienza a bendecirnos, comienza a respondernos, comienza a traer paz, comienza a traer descanso, y nosotros salimos de este lugar como todas las veces bendecidos, llenos de su presencia, llenos de confianza, llenos de amor. Así que en esta tarde que le hemos adorado, que le hemos cantado, podemos estar seguros que Él también quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Y no sé si usted veía ahí en la publicidad, tenemos un tema para el día de hoy que se llama Mis generaciones y yo. Y a mí siempre me ha encantado encontrar en la palabra que Dios habla de las generaciones, que Dios menciona una y otra vez en los libros de la Biblia que Él es un Dios generacional. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y ¿de quién? Y de Jacob, ¿verdad? Es decir, Él es el Dios del Padre, del Hijo y del Nieto. Y como es tan constante y tan repetido que Dios lo menciona, yo creo que Dios quería darnos un mensaje. Yo pienso que es como que Dios nos estaba mostrando un poquito de qué es aquello que a Él le importa y que le interesa, pero al mismo tiempo, sin dudarlo, algo que es parte de su naturaleza. La naturaleza misma de Dios tiene que ver con extenderse, tiene que ver con generaciones. Así que cuando nosotros vemos a Dios hablando en la palabra sobre las generaciones, ahí deberíamos de poner nuestra atención y centrarnos en eso para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Pero ¿qué cree? Aparte de que el Señor le encantan las generaciones, de hecho los seres humanos, la humanidad, hemos sobrevivido a lo largo del tiempo por las generaciones. Si no hubiera habido más generación después de Adán y Eva, pues nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. La humanidad vive el día de hoy por las generaciones, pero también Dios hace su obra a través de las generaciones. Pero ¿qué cree? Que Satanás, el enemigo de Dios, también tiene la mira puesta en las generaciones y se encarga de introducirse, de tratar de meter, como dicen, el palo en la rueda en las generaciones, porque sabe que si puede afectar una generación, por consecuencia la generación que sigue también va a ser afectada, y por consecuencia la que sigue también va a ser afectada. Es algo que no ignoramos, es algo muy visible también en la historia de los seres humanos, y que Satanás tiene la mira puesta ahí en las generaciones. De hecho, usted recordará, y ahora pareciera que leer algunos pasajes de la Biblia es como leer el periódico, ¿no? Antes los veíamos tan lejanos, y ahora poder leer pasajes como Mateo o como en Lucas, pareciera que estamos viendo el día a día. Y yo creo que mucho de lo que nos ha tocado vivir desde el año pasado y de lo que estamos ahorita viviendo tiene que ver precisamente con este ataque y con esta intención del enemigo de Dios, de nuestro enemigo, por tratar de detener la obra y el avance del reino de Dios. Él sabe que no se puede meter con Dios, porque una vez lo intentó y lo corrieron a patadas del cielo, pero lo que sí Él intenta hacer es meterse con nosotros, sobre quienes Dios depositó la autoridad y el poder para extender el reino. Es ahí entonces donde Él va a intentar confundir, traer oscuridad que no podamos ver claramente, para que precisamente se detenga lo que Dios planea hacer. Pero regresando a esto de las generaciones, a lo mejor muy pocas veces nosotros hemos prestado atención que la obra que Dios desea hacer es de manera generacional. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una promesa de Dios? Por lo menos una.
pudiera ser que tengamos más. Y si usted dice, híjoles, la verdad, yo siento como que no tengo una promesa, mire, nada más usted necesita abrir la palabra, porque ahí está llena la Biblia de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y ahí seguramente Dios le va a hablar, por lo menos, como le digo, una promesa. Pero estas promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros, muchas veces pensamos que se quedan solamente en nuestra vida, pensamos que solamente se trata de nosotros y perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Vamos a ir a un primer pasaje de algunos en esta mañana y se encuentra en Génesis capítulo 18 y versículo 19. Ahí le va a aparecer en pantalla. Si usted ahí en su hogar quiere buscarlo en su Biblia, es excelente. También si usted quiere buscarlo en su dispositivo, no hay ningún problema, ¿eh? El punto es que podamos leerlo juntos. Génesis 18 y versículo 19. Vamos a leerlo juntos. Aquí el que está hablando es Dios y está hablando sobre Abraham. Está mencionando a su amigo, como dice la palabra, Abraham, el amigo de Dios. Pero quiero que mire conmigo lo que Dios habla sobre Abraham y las promesas que le había hecho a Abraham. Fíjense cómo dice aquí. Está hablando Dios, repito, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden, dice aquí, el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese, está diciendo Dios, como Él conoce el corazón, el futuro, Él veía en Abraham una característica distinta de las demás personas. Dice, yo sé que Abraham, aunque se tardó tantos años en tener un hijo, aunque él parecía que iba a morir solo, dice, yo sé que cuando venga el hijo de la promesa, cuando vengan los nietos, porque déjeme decirle que Abraham alcanzó a ver a Esaú y a Jacob, ahí usted lo puede comprobar en Génesis, a lo mejor chiquititos y muy poquito tiempo, pero los alcanzó a ver. Cuando venga el cumplimiento de la promesa, dice, yo sé que Abraham les va a enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones, a que teman al Señor, a que le respeten, a que obedezcan sus mandamientos. Pero eso, como le decía al principio, no es de gratis. Porque una vez que Abraham haga esto, dice aquí, entonces yo voy a hacer venir, dice, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podemos relacionarlo entonces y darnos cuenta de que para que Dios le cumpliera la promesa a Abraham, lo que le había hablado, era necesario que Abraham tomara una determinación en su corazón y comenzara a encaminar a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones en el camino del Señor. Pero repito, cuando nosotros hablamos de la promesa, nos referimos a Abraham. Se nos pasa de la mira que realmente a través de quien vino el cumplimiento de muchas promesas que Dios le dio a Abraham, fue a través de sus generaciones. El ejemplo más claro que nosotros podemos tener es Jesucristo mismo. En un momento Dios le dice a Abraham, cuando estaba por sacrificar a Isaac, él lo iba a hacer, Dios lo detiene, pero le dice, por mí mismo he jurado que de tu simiente, era muy raro que alguien dijera simiente, normalmente se decía simientes, hablando de las generaciones precisamente, dice, pero de tu simiente, en tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Estaba hablando de Jesucristo. Fíjese, se lo prometieron a Abraham, pero el cumplimiento vino muchísimos siglos después a través de Jesucristo. Pero a veces cuando nosotros nos mencionan, ¿cuántos Dios quiere que los use? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren una promesa de Dios? Pensamos en nosotros. Y en realidad Dios sí nos mira a nosotros porque somos parte de la ecuación, pero Dios está mirando a nuestros hijos y a nuestros nietos y a lo mejor hasta los bisnietos. Porque así es Dios, es su naturaleza. Y aquí lo podemos comprobar en este pasaje de la Biblia. Sin embargo, a veces nosotros perdemos el enfoque y la intención de este mensaje es precisamente colocarnos un poquito en la mira de lo que nos toca hacer en este tiempo tan ajetreado. Pareciera que desde febrero pasado, pareciera que las cosas se comienzan a acomodar en la tierra, ya se estaba vacunando masivamente en las naciones, pareciera que la pandemia ya tiene un un periodo de terminación, corto, ya casi todo esto va a pasar,
Pero lo que puede pasar desapercibido de nuestros ojos es que la pandemia no es solamente la única intención que se tenía de todo esto. Por detrás, cuando aparentemente todo regresa a la normalidad, por detrás del telón se están manejando ciertas decisiones y ciertas intenciones para realmente avanzar con la intención pues muchas personas podríamos decir. La Biblia nos enseña que no es contra carne y sangre, tenemos una lucha espiritual en las regiones celestiales, dice, pero la intención es la misma: llevar adelante una agenda anti Dios, una agenda antife, una agenda que rechace todos los valores que el cristianismo a lo largo de la historia ha resaltado y que han hecho de las naciones prósperas y que sean bendecidas. La Biblia dice, y vamos a ir al siguiente pasaje, si me ayuda multimedia por favor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es Mateo 24, versículo 12. Y la comparación aquí que hace el Señor Jesús, cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La comparación que hace del amor es como con el calor, porque dice que el amor se va a enfriar, ¿no? El calor se va a disminuir. Y tal vez usted pensaría: no, pero yo estoy bien. Claro, porque nosotros hemos conocido a nuestro Dios, le hemos entregado nuestra vida, hemos creído en Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero la pregunta sería: ¿y qué de nuestros hijos? ¿Y qué de los que vienen detrás de nosotros? Nosotros ya conocimos al Señor y estoy seguro que usted, mi hermano, usted, mi hermana, preferiría, como en la Biblia, perder su vida antes de negar a su Salvador. Porque cuando nos encontramos realmente con Él y Él cautiva nuestro corazón y le rendimos nuestra vida, sabemos que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero ¿qué de una generación sobre la que se empiece a trabajar de tal manera y con la intención que el amor comience a enfriarse? ¿Qué tal de la intención de trabajar en una generación que nunca encuentre ese amor, ese calor en Jesucristo, en nuestro Dios, de tal manera que pasados muchos años esa generación no sepa nada y no sepa por qué lucha, no tenga identidad? Esa es la intención, déjame decirle. Cultivar a una generación para que después, no digo que inmediatamente, no se notaría inmediatamente, usted sabe que un cultivo no brota de la noche a la mañana, pero sí trabajar en una generación para que después de muchos años sea una generación sin identidad o con una identidad equivocada o totalmente difusa. Tal vez cuando nosotros leemos un pasaje como este que le voy a leer, también está en Mateo capítulo 10 versículo 21, fíjese, yo sé que para nosotros nos sonaría muy fuerte, dice así: el hermano traicionará y entregará a la muerte al hermano, el papá entregará a la muerte al hijo, los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. Este pasaje nos podrá parecer muy extremo, el Señor Jesús también lo dijo, no son palabras de ningún discípulo, el Señor Jesús las dijo que se iban a cumplir, que iba a llegar el momento en que esto sucedería. Nos parecería muy extremo. ¿Cómo puede ser que en una familia los integrantes pudieran llegar a este nivel de rechazo entre ellos, de odio entre ellos, de tal manera que dice aquí que el hermano entregará al hermano, el papá entregará al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán? Pero yo me ponía a pensar, y este pasaje que citó el Señor Jesús no suena tan descabellado en una generación que ha sido alejada del amor, en una generación que ha sido privada de la verdad, de conocer y experimentar a nuestro Dios. Simplemente es una apuesta de cuestión de tiempo. Tú tomas una generación y le comienzas a meter ideologías y a decirle que no tiene por qué llamar a su papá papá y a su mamá mamá, que eso es muy discriminatorio, que les puede llamar como quiera. Después empiezas a buscar que los papás ya no tengan injerencia en la educación de los hijos, como el día de hoy se están tratando de aprobar leyes en nuestro país, no crea que en otro país, en nuestro país, que los papás ya no puedan tener autoridad sobre los hijos, que ya no les puedan decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque sería aprisionar su identidad, ¿verdad?
sería muy malo todo eso. Pero tú comienzas a trabajar en una generación así, y pasados los años, entonces te vas a dar cuenta que realmente el amor se enfrió. Y esa es la intención de las tinieblas, esa es la intención de nuestro enemigo, del enemigo de Dios. Sería terrible que al terminar nuestros días sobre esta tierra, nuestros hijos o los nietos, porque también aquí tenemos algunos hermanos que ya tienen nietos, sería terrible terminar nuestros días y que al final nuestras generaciones fueran los primeros en señalarnos, en decir: a él, llévatelo, él es un intolerante, él es un religioso, él no lo quiero, llévenselo. Imagínense, yo sé que suena muy terrorífico, pero precisamente el nosotros poder descubrir la naturaleza del corazón de Dios a través de las generaciones nos va a despertar, no pensar que todo esto está ya volviendo a la normalidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! No, ya vamos a regresar a la normalidad, sino abrir los ojos y darnos cuenta de cuál es nuestra participación, cuál es el papel activo que nosotros tenemos sobre la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, como dice el pasaje que leímos de Génesis, para que el Señor haga venir lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. No sé cuántos lo quieran, yo lo quiero. Yo quiero ver las promesas cumplidas que me ha hecho Dios, pero que también me ha dado para la vida de mi hijo, para la vida de los hijos de mi hijo. Ese es nuestro deseo. Como le decía, yo creo que sería terrible el terminar nuestros días y darnos cuenta de que nuestros hijos, nuestros nietos no conocieron a Dios, lo rechazaron, vivieron una vida alejada de Él. Me llama la atención porque en una reunión como esta o como la del día jueves, que venimos cada uno de nosotros a adorar a nuestro Dios, se generan ambientes espirituales y pareciera que cada uno de nosotros nos involucramos, levantamos nuestras manos, adoramos a nuestro Dios, pero pareciera que nuestros pequeñitos quedan a un lado, ¿no? Pareciera como que ellos no entienden. Déjeme decirle que por supuesto que entienden ellos, pero es que están chiquitos. Ahora se lo voy a mostrar en la palabra. Por supuesto que ellos entienden, pero a veces sí, nosotros notamos que ellos están como que no entienden, como que están indiferentes, como si estuvieran en un ambiente extraño. Déjeme contarle un poco de mi historia. Nací en una familia de la iglesia popular y pues siempre me llevaba, ¿no?, allá a la reunión, a la misa. Yo me acuerdo que mi mamá ahí me tenía sentado al lado de ella y no me podía mover casi ni respirar, ¿no? Yo veía cómo los demás niños andaban ahí corriendo, haciendo ruido, y le tengo que confesar, dentro de mí pensaba: ay, ¿por qué ellos sí, a mí no me dejan? Yo decía: ay, ¿cómo me darían ganas también de levantarme? Aquí está bien aburrido, ni entiendo nada. Pero yo no me podía mover, ahí estaba sentadito y calladito y no podía hacer nada de ruido. Pero no precisamente por temor o porque mi mamá me fuera a dar una reprimenda, sino porque me había enseñado que algo especial estaba sucediendo. Una ceremonia, aunque no entendía mucho de la ceremonia, se estaba llevando a cabo y era especial y merecía respeto, y entonces por eso yo tenía que estar tranquilo, aunque los demás niños anduvieran ahí corriendo y haciendo ruido, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo a veces nuestros pequeños no saben qué es lo que se está llevando a cabo. Y esa conexión que ellos también pueden tener a la presencia de Dios es directamente proporcional a lo que nosotros como padres, como familias, les enseñamos. Pero déjeme clarificar aquí para que no se vaya a confundir, pero no un domingo como hoy, no una reunión de jueves. Eso realmente nada más viene a ser la evidencia. Pero si en nuestros hogares ellos nunca han percibido un ambiente espiritual, nunca ellos han percibido que nosotros tenemos devoción y amor y respeto a Dios, si ellos no han palpado en las decisiones, en las actitudes que se viven en nuestro hogar, que Dios es importante, que Dios es el primer lugar, pues por eso ellos están fuera de desconexión, por eso ellos no saben qué sucede. Y déjeme decirle que ellos a esta edad pueden encontrarse con la presencia de Dios. No podemos decir nosotros, o no podemos pretender decir: no, él está chiquito, él no sabe. Por supuesto que sabe. Lamentablemente, como le vengo platicando, el mundo está más acelerado del que le tocaron a nuestros padres, del que nos tocó a nosotros, y va a estar más acelerado. Es la tendencia
Y como le dije, está profetizado, lo dijo el Señor Jesús. No podemos nosotros permitir conectar a nuestros hijos con cualquier otra cosa de este mundo, sea música, sea película, sea la tele, sean las redes sociales, sean videojuegos, lo que sea. Se lo digo porque soy profesor y doy clases a alumnos de 6º grado, y mire, si le platicara, no podemos permitir que nuestros hijos se conecten a todo eso, porque los va a devorar. Tenemos que hacer un esfuerzo intencional y deliberado. No puede ser en automático de bueno, pues ahí, y damos gracias a Dios por que tenemos nuevamente actividades para los niños, y es increíble poder ver un pequeñito. Bajaba la otra vez con mi esposa y le decía, me enseñaron una canción y me gustó, y estaba feliz de que le habían enseñado una canción. Yo le enseñé una canción a mi hijo muy viejita, yo pensé que no le iba a gustar. Yo tengo un amigo que me ama, y como se la reforzaron acá en la parte de arriba, ahora se la pasa cantando todo el día esa canción. Pero a pesar de que es bueno, a pesar de que los maestros se esfuerzan por transmitirles una enseñanza a nuestros pequeñitos, de quien es la responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos pretender que con una sola reunión de domingo o una vez a la semana nuestros pequeños desarrollen una vida espiritual y se conecten con Dios. No es posible. Es como decir que toda la semana como lo que yo quiero y un día hago dieta. ¿Qué cree que va a suceder? Yo estoy a dieta, por cierto, pero creo que no se nota mucho. Necesitamos hacer un esfuerzo intencional y deliberado porque nuestros pequeñitos, porque los nietos se encuentren con la presencia de Dios, porque solamente de esa manera ellos van a poder descubrir el propósito de Dios para sus vidas y poder vivirlo y caminarlo. Hay un pasaje de la Biblia que me encanta, estoy seguro que usted debe de conocerlo, y es la historia de Samuel, y de hecho lo vamos a leer juntos. Vamos a ir a este pasaje porque aquí nos enseña muy bien la intención que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Vamos a ir a Samuel. Es el primer libro de Samuel, capítulo 3, por si usted nos está acompañando, si nos está acompañando ahí en su hogar, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 3 y versículo 4. Nos estamos brincando los primeros capítulos. En el capítulo 1 menciona la historia de Ana. Qué bonito nombre, ¿verdad? Menciona la historia de Ana y cómo ella comienza a orar y a pedir por un hijo. Desde ahí ya nosotros tenemos un referente de lo fundamental que nos toca hacer por nuestros hijos. Dice que Ana no podía tener hijos, pero lo que comienza a hacer es a orar por sus hijos. Me encanta lo que dice el pastor Juan Carlos. Dice que antes de darlo a luz naturalmente, ya lo estaba dando a luz espiritualmente a ese hijo que Dios le iba a regalar. Dios es fiel, cumple la promesa. Ana había prometido que si le daban a un hijo, ella se lo regresaba a Dios para que le sirviera. Y aquí ya Samuel había separado de su familia, había sido llevado al templo de Dios. Y fíjese cómo dice el versículo 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Me encanta. Dice aquí, créame que no hay detalles insignificantes en la palabra. Desde aquí ya podemos tener mucho de dónde observar, porque unos capítulos más adelante dice que esa misma arca que representaba la presencia de Dios, la capturan los enemigos del pueblo de Dios y les empieza a provocar tumores y estragos, y derriba ahí el ídolo de ese templo pagano, y quedaron voy a decirlo así, con tanto desastre, que mejor dijeron, no, se la regresamos, le regresamos el arca, y la devolvieron. Cualquiera le tendría respeto al arca y no quisiera ni acercarse tantito. Pero ¿sabe lo que dice la palabra aquí en estos versículos? Que el pequeño Samuel, el niño Samuel, dormía enfrente del arca de la presencia de Dios. No me diga que nuestros pequeñitos no se pueden conectar a un ambiente espiritual. No me diga que no, ya cuando sea más grande, que él decía, no. Desde pequeños ellos pueden percibir y darse cuenta
de la realidad de nuestro Dios. Y créame, como lo vamos a ver, que el principal interesado es Dios para venir a buscarlos. Una de las decisiones que tenemos mi esposa y yo es poder invertir en la vida de nuestro hijo, trabajar de tal manera que cuando Dios se acerque a llamarlo, él pueda decir: aquí estoy listo. Pero como le digo, eso no sucede simplemente en automático o porque nosotros lo decimos. Hay decisiones que debemos de tomar. Y continúa la historia, vamos a leerla juntos. Dice: y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Me encanta. Samuel era un niño, y si bien había muchas cosas que él no entendía, una de esas, no había tenido una experiencia todavía con la presencia de Dios. Ya la estaba teniendo, pero no entendía qué sucedía. Él escuchaba una voz y pensaba que era el sacerdote Elí, así que iba a verlo. Y Elí, pues al parecer también ya se le había olvidado un poco, porque hasta la tercera vez es cuando se da cuenta de que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y entonces es cuando lo instruye y le dice: mira, si escuchas que te vuelva a llamar la voz, dile: aquí estoy, yo escucho. Samuel significa Dios escucha, pero también puede ser entendido su significado al revés. El que escucha a Dios también puede ser, es el significado de su nombre. Y Samuel aquí estaba teniendo una experiencia de poder escuchar la voz de Dios, a pesar de que era un niño. La palabra que se utiliza para decir joven es la que abarca el periodo de la infancia. Máximo dicen los comentaristas que tenía 12 años, todavía era un niño. Pero podía ser pequeñito desde que lo separaron de su mamá, como dice la palabra, hasta tener 12 años. Era un niño y comenzaba a tener una experiencia con Dios, pero fue necesario de que alguien le ayudara. Fue necesario que alguien le explicara lo que estaba sucediendo. Fue necesario que alguien lo encaminara para que fuera en la dirección correcta y respondiera al llamado que Dios estaba haciendo sobre su vida. Los pastores nos han platicado de muchas personas padres de familia, que a veces se acercan y dicen: pues aunque yo no esté haciendo las cosas bien, aunque yo no vaya haciendo las cosas bien, pero tan siquiera que mis hijos. ¿Sabe que eso no se puede? O si hay hijos que logran avanzar en esta situación, es muy difícil para ellos, porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de primero nosotros estar en la presencia de Dios, de primero nosotros buscar caminar haciendo la voluntad de nuestro Dios, y de esa manera les vamos a ayudar a ellos a que también tengan un encuentro con Dios. La decisión de tratar de hacernos a un lado, créame que no ayuda. Me encanta una de las definiciones de la palabra hijo en el hebreo, que es ben, porque significa reconstructor. Eso significa que si el hijo es reconstructor, tenemos que ver qué fue lo que hicieron los padres. Si el papá echó el primer piso, pues los hijos van a reconstruir y seguramente van a echar el segundo piso. Pero el problema del día de hoy es que muchos hijos tienen que empezar desde cero, sin materiales, sin idea de cómo construir, porque los papás no hemos querido comenzar a construir y edificar lo que nos toca a nosotros. No estoy hablando de lo que les toca a ellos,
Eso solamente ellos lo van a poder hacer. Pero nosotros como papás hemos tratado de eludir la responsabilidad que solamente nos toca a nosotros. Yo siempre he pensado, y antes lo pensaba como hijo, ahora ya soy papá y lo confirmo, siempre he pensado que hay dos maneras en que los padres se pueden relacionar con los hijos. Hay dos extremos. Y en el centro se encuentra el equilibrio y es lo correcto, pero hay dos extremos que los papás utilizan para relacionarse con los hijos. En el primer extremo, los papás dicen, no, yo nunca me equivoqué, yo tuve una historia intachable, impecable. Y entonces, como niegan delante de los hijos la historia que atravesaron, los errores que pudieron cometer, las equivocaciones, el pecado, los hijos, que siempre son bien astutos y logran percibir la honestidad y la transparencia, se dan cuenta de que no está ese vínculo de confianza. Y como los papás tratan de mantener una postura de que no pasó nada, de que nunca me equivoqué, yo pienso que tal vez la razón es el temor a que si descubro un poquito que yo también soy ser humano, que yo también me equivoco, de que yo también fallo, mis hijos me lo vayan a reprochar y después pierda la autoridad y ya no me hagan caso, y entonces se levanta esa barrera. Pero ¿sabe qué es lo que produce? Solamente produce separación, porque como los hijos no ven honestidad, no ven sinceridad, entonces ellos tampoco van a abrir su corazón delante de los padres. Ellos también van a poner su barrera y decir, no, aquí también no está pasando nada, y ahogarse en las batallas que día a día ellos llevan. Ese es un extremo que a veces los padres podemos manejar, pero en el otro extremo es totalmente lo contrario. En este punto los papás dicen, pues yo cuando era joven hice lo que quise, probé lo que quise, experimenté, que mis hijos también hagan lo que ellos quieran con su vida, ¿no? Como yo hice y deshice, pues ellos también que prueben. No se ponen límites, no se habla de reglas. Pareciera que actualmente es muy cool esta postura, ¿verdad? Mis papás son bien tolerantes, son bien buena onda, pero en realidad se está cometiendo una grave falta al mandamiento que Dios nos dice en su palabra. Porque por eso Dios nos dio padres. Y de este lado está el temor es que si yo trato de ponerle, aunque sea la mínima regla a mi hijo, ¿qué tal si él también me dice a mí los errores que yo pueda tener? Entonces mejor así la llevamos tranquilo. Ni yo me meto con ellos, ni ellos se meten conmigo. Pero déjeme recordarle que cuando Dios, después de mirar todo lo que los hijos de Elí hacían, que está ahí también en el primer libro de Samuel, cuando Dios trajo el castigo que se buscaron estos muchachos, el juicio no vino solamente sobre los hijos de Elí. El Señor le dice claramente a Elí, tú no les estorbaste para el pecado que estaban cometiendo. Y si nosotros nos quedamos en este extremo, seguramente que cuando vengan las consecuencias, los hijos no van a ser los únicos que la van a llevar. Ninguno de estos dos extremos es bueno para nosotros como padres. Necesitamos estar en el equilibrio y darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de nuestros hijos. Como le decía, Samuel significa Dios escucha o el que escucha a Dios. Y me encanta, porque en esta experiencia que tiene Samuel esa noche comienza a manifestarse cuál era la identidad y el propósito que tenía Samuel. Más allá de su nombre, al escuchar a Dios es como que él, yo me imagino así como que se le empieza a aclarar el panorama y comienza a darse cuenta de para qué había nacido en esta tierra. Déjeme decirle que nuestros hijos, nuestras generaciones jamás van a encontrar su verdadera identidad si no tienen un encuentro con Dios. Por más que nosotros podamos dejarles educación, dejarles estudios, darles lujos, darles regalos, por más que los amemos, pero si no está la parte principal, que es un encuentro con Dios, ellos van a crecer como generaciones sin identidad, teniéndolo todo y al mismo tiempo no teniendo lo más importante,
que es conocer cuál es el propósito con el que el Señor los diseñó para venir a esta tierra. Un encuentro con Dios, y lo podemos testificar, muchos de los chicos que están aquí lo pueden testificar. Un encuentro con Dios te libera, porque en medio de tantas preguntas, de tanta confusión, en medio de todo lo que se dice el día de hoy, te encuentras con Dios y lo escuchas, lo miras. Al mirarlo más a Él, podemos entender más quiénes somos nosotros y cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Más allá de todo lo que este mundo nos pueda decir, de todo el ruido, toda la interferencia que hay, cuando nosotros nos encontramos con Dios y escuchamos su voz, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Y Samuel, desde tan pequeñito, tuvo este encuentro con Dios y comenzó a recibir su identidad desde niño. Por eso le decía al principio, no podemos nosotros decir, no, la verdad que ahora que mi hijo crezca, que ya sea más grande. No. Si nosotros no nos aprestamos, como le digo, la intención es constante y es fuerte y deliberada. Y mire, sin meternos en otros asuntos, porque no lo sabemos si no nos toca. El Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, ya había resucitado, no crea que fue antes de la crucifixión, ya había resucitado el Señor Jesús, se les aparece por 40 días, y en uno de esos días, creo que era el día 40 precisamente, usted pensaría que ya estaban casi por recibir su diploma del seminario intensivo que les dio el Señor Jesús. Pero en el día 40 vienen con el Señor Jesús y le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel ahora o después? Yo que el Señor Jesús hubiera dicho, ay, no puede ser, o sea, ¿qué les he estado hablando todo este tiempo? Pero el Señor Jesús tranquilo les dice, miren, eso no les toca a ustedes, no les corresponde a ustedes saber que esto, que el otro, pero me serán testigos. Les cambia el tema. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿será que sí va a suceder, que no va a suceder? Mire, algo que podemos estar seguros es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Es una profecía que dio el mismo Señor Jesús. Pero yo no quiero que mis hijos, que mis generaciones estén dentro de esos que el amor se enfrió. Yo quiero que mis hijos y mis generaciones estén del otro lado, donde dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que yo deseo, eso es por lo que estamos trabajando y por lo que en esta mañana hemos tomado este tema para hablar. Tenemos una participación activa que hacer nosotros. No sabemos si en algún momento en nuestro país vayan a decir, ¿saben qué? Sí, y ahora tienen que aceptar la ideología, y ahora los niños y las niñas pueden entrar en el mismo. Eso nosotros no lo podemos controlar. Pero lo que nunca nos van a poder robar a nosotros como padres es que yo meta a mi hijo, a mis hijos en el calor del amor de Dios, que ellos experimenten su presencia, que ellos lo palpen, que ellos lo toquen, que ellos lo experimenten y digan, así me pueden decir lo que sea, así pueden tratar de engañarme de las maneras que sean, yo lo he probado y lo he conocido. Eso nadie nos lo puede robar a ninguno de nosotros, porque Dios nos lo entregó a nosotros como padres, a ustedes como abuelos. Les dio la oportunidad, nos dio la oportunidad de poder llevar a nuestros hijos delante de su presencia, como hizo esta mamá Ana, y que en ese lugar ellos se encuentren con la presencia de Dios, escuchen su voz, comiencen a recibir su identidad y comiencen a caminar en lo que Dios ha diseñado para ellos. De hecho, vamos a terminar viendo cómo termina esta historia, porque era un niño Samuel desde que comenzó a escuchar la voz de Dios, pero creció ese niño y no va a creer quién fue. Vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y versículos 21. Dice así: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Entonces todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Allí se revelaba el Señor a Samuel y le comunicaba palabra del Señor. Me encanta cómo dice la Reina Valera, porque dice que Dios no permitía que ninguna de las palabras que Samuel hablaba cayera a tierra. Es decir, que Samuel tenía todo el respaldo de Dios. Y si Samuel decía una palabra, esa palabra sucedía. En una ocasión dice que
cuando Samuel va a ungir a David, llega ahí al pueblito de David y dice que se junta la gente, y yo me imagino así, todos bien, dice, ¿cómo es tu venida? ¿Es pacífica? Imagínense la autoridad y el poder que corría por Samuel, que venían todos temerosos. ¿Es pacífica tu venida? El Señor no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras que decía Samuel, pero no por Samuel, sino porque Samuel estaba en constante comunión con Dios, de tal manera que todo lo que decía Samuel era lo que sucedía, porque era la palabra del Señor, la verdadera esencia de la profecía, y que tanto necesitamos en este tiempo. No es solamente hablar sobre el futuro, no es solamente te va a ir, no, es comunicar lo que el cielo está haciendo el día de hoy y traerlo aquí a la tierra forzosamente, porque si usted trata de hacerlo, no, así no funciona. Es un impacto del cielo a la tierra, una bomba nuclear aquí espiritual. Y dice que así se movía Samuel, y me encanta cómo termina diciendo, dice que el Señor se revelaba a Samuel por la palabra que le hablaba. Así era como Dios se revelaba a Samuel, a través de la palabra que le hablaba. Me recuerda mucho ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando dice el Señor Jesús, y si ustedes obedecen mis mandamientos, mi Padre les amará, y vendremos a ustedes y nos manifestaremos a ustedes. No sé si a usted le pasa como a mí, cuando yo leo ese pasaje me imaginaba que comenzar a sentir la presencia de Dios y a comenzar a temblar, pero relacionándolo con Samuel, Dios desea manifestarse a nuestras vidas a través de la palabra. Así como le hablaba a Samuel tan claramente y Samuel escuchaba, Dios de esa misma manera desea revelarse y manifestarse a nosotros a través de su palabra. Están bien las experiencias, está bien todo lo que nosotros podamos hacer, pero la mayor revelación que Dios desea traer en este tiempo a cada familia, a cada padre, a cada hijo, es a través de su palabra. La palabra original en hebreo para revelación podríamos traducirla como desnudar. Dice que Dios se revelaba tanto a Samuel que no quedaba ninguna duda. Samuel conocía a Dios a través de la palabra que le hablaba. Dijo el Señor Jesús, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todo lo que escuché de mi Padre, eso les he dado a conocer. Y esa es la misma intención que Dios tiene en este tiempo con cada uno de nosotros, con nosotros como padres, revelarse de tal manera que si nosotros decimos que somos creyentes, nuestros hijos no digan, pues mi papá es creyente, no, y decimos que Dios es amor, pues mi papá dice que Dios es amor, no, que ellos vean el amor de Dios a través de nosotros, que ellos puedan experimentar la paz de Dios en nuestros hogares, la alegría, que ellos puedan experimentar a Dios en nuestra familia, dentro de nuestras casas. Esa es la intención de Dios, una generación que crece cultivada en ese amor y en ese fervor, en ese calor. Le aseguro que no va a haber agenda ni ideología de este mundo que la puede detener. Pero una generación así no surge de la nada. Hay alguien que tiene que pararse y comenzar a invertir. Hay alguien que tiene que levantarse, decir basta de estar distraído, basta de estar perdiendo mi atención en tantas otras cosas como padre, y voy a comenzar a buscar que Dios cumpla así sus promesas, pero no solamente sobre mí, sino también sobre mis generaciones. Dios lo ha prometido, Él no va a fallar, pero yo voy a hacer lo que a mí me toca. Estamos a punto de terminar, pero antes vamos a ir a un pasaje más, y este se encuentra en el Salmo 71, versículos 17 y 18, también escrito por el rey David. Salmo 71, versículos 17 y 18, y dice así: Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Se ve que el rey David ya estaba grande, ya no era el jovencito que peleó contra Goliat, ya no era el rey que gobernó durante tantos años, o sí, más bien sí era rey, pero ya no era tan joven.
Pero aquí levanta una oración delante de Dios. En el Salmo 71 dice: Señor, aunque sé que ya mi cabello está canoso, que ya no tengo tantas fuerzas, pero no me dejes ahora. Permíteme anunciar tus maravillas, permíteme contarle a la siguiente generación lo grande, lo poderoso, lo magnífico, lo lleno de amor, de misericordia, lo perdonador que tú eres, Señor. Así como te has mostrado en mi vida, así yo quiero que ellos también te conozcan. Durante este tiempo de pandemia, el año pasado, todos, le decía la otra vez, todos en grupos de vida, todos nos llenamos de temor, todos no sabíamos qué pasaba. Es válido, pero una vez que comenzamos a escuchar la voz de Dios, una de las oraciones que comencé a levantar fue decirle: Señor, permíteme vivir, pero no piense que por temor, no por decir no, Señor, no me quiero morir, o por algún deseo egoísta de decir quiero vivir para hacer esto, lo otro. No. Una de las oraciones que comencé a levantar en este tiempo y que sigo levantando es: Señor, permíteme vivir para poder cuidar a mi hijo, para poder enseñarle a conocerte, para poder cuidar de mi esposa, para poder formar una familia que te honre, porque sé que esa es tu voluntad. ¿Quién le va a enseñar el camino de Dios a mi hijo? Yo, Señor, permíteme hacerlo. No quiero morir, pero no porque tenga miedo. Yo sé que si me muero me voy contigo, pero permíteme a mí enseñarle a mi hijo a que te conozca, a que te experimente. Permítemelo, Señor. Es una oración ferviente en mi corazón, y debería ser la misma oración que cada uno de nosotros levantemos en este tiempo. ¿Quién le va a enseñar el camino de Dios a los hijos, a los nietos? Nadie más tendría por qué ser. Obviamente tenemos los líderes de jóvenes, los pastores de jóvenes, ese no es ningún problema, pero los primeros responsables de nuestros hijos, de los nietos, somos cada uno de nosotros. Créame que una religión no va a ayudar a que los pequeños se encuentren con Dios. Lo más que llega a suceder con eso es que pasados unos años ellos rechacen totalmente lo que han escuchado o pensado que es Dios. Porque lo que hace una religión es que no tiene la esencia. Elí era muy grande era Elí, pero ya no estaba en contacto con la presencia de Dios. Tuvo que venir Samuel directamente a experimentar a Dios, pero necesitó la ayuda de alguien que lo encaminara. A veces nosotros como padres podemos decir: pero no soy perfecto, pero estoy lleno de tantos errores. No se necesita que seamos papás perfectos. Yo me ponía a pensar y decía: yo creo que a mí como hijo, ahora se lo comparto como hijo, me bendeciría más saber que sí, mis papás tuvieron errores. Estoy hablando también de mis papás espirituales, que mis papás tuvieron errores, que mis papás no eran perfectos, pero que estaban en la lucha día a día por seguir la voluntad de Dios, por buscar hacer su voluntad. A pesar de que eran tan seres humanos como yo, ellos estaban constantemente buscando ser fieles con Dios, ser honestos con Dios. Y cuando yo crezca, no tengo ningún motivo como para juzgarlos y decir: ellos no eran perfectos. Pues no eran perfectos, pero estaban en la lucha. A que los papás digan: pues como yo no soy perfecto, pues que mi hijo haga como quiera. Y eso sí puede causar una profunda confusión y un dolor en la vida de los hijos, de saber por qué no se tomaron de nuestro Dios bueno, grande, bondadoso, salvador, y comenzaron a construir lo que a ellos les tocaba. Eso sí se convierte en un obstáculo. Ese sí es la dificultad para que los hijos vengan delante de Dios. Y si usted, amado hermano, amada hermana, está en la lucha y dice: yo quiero, pero mis hijos pareciera que los años en que podía hacerlo ya pasaron, créame que no. Es tiempo de levantar la oración, es tiempo de doblar las rodillas y comenzar a orar, a interceder, a bendecirlos y declarar que las promesas que Dios ha hecho sobre nuestras vidas se van a cumplir sobre ellos. Vamos a levantarnos en esta mañana, vamos a ponernos de pie. ¿Y por qué no ahí en su lugar comienza a levantar su voz, recordando lo que Dios le ha prometido a usted? A cada uno de nosotros nuestro Dios nos ha dado promesas infalibles,
Él dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que con toda confianza y toda seguridad podemos presentarnos delante de Él diciéndole: Señor, tú me lo prometiste, tú lo prometiste, Señor. Pero también en esta mañana, en esta tarde, vamos a orar diciéndole: Señor, perdóname, perdóname si no he hecho lo que a mí me correspondía, amado. Perdóname si yo no he buscado estar en tu voluntad. Sí, soy imperfecto, yo me equivoco, pero sí que con tu ayuda es posible, Señor. Con tu ayuda es posible. En esta tarde vamos a levantar nuestra voz.